Hay días en los que el amanecer trae una percepción distinta del propio cuerpo. No ocurre como un sobresalto, sino como una intuición suave, casi imperceptible. Tal vez te das cuenta porque necesitas un instante extra para expresar una idea, o porque tus dedos, antes ágiles, ahora hacen una pausa mínima antes de presionar una tecla del teléfono. A veces no hay un hecho concreto, solo una especie de susurro interno que te hace sentir que algo se ha reorganizado en tu interior, de la misma forma en que el océano se retira lentamente dejando marcas nuevas en la arena. Cuando alcanzamos los 70 años, el cerebro ya no funciona con la misma dinámica que tenía a los 40 o 50, y esto no es un problema, sino un proceso natural de la vida. El organismo no se debilita porque sí, sino que se adapta, se ajusta, se transforma. Cada década deja una huella distinta en el sistema nervioso, y comprender estos cambios abre una puerta enorme para relacionarnos con nuestro cuerpo con más calma, respeto y curiosidad. La madurez aporta una forma de sabiduría que no puede enseñarse en libros. Surge de la acumulación de vivencias, emociones, aprendizajes y desafíos superados. Nuestro cerebro mantiene un diálogo constante con el mundo. Pero con el paso del tiempo, esa conversación cambia de ritmo, como si la vida dejara de hablar en voz rápida y comenzara a usar un tono más pausado, más profundo. Esto no significa pérdida, sino ajuste. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué está ocurriendo realmente en mi cerebro cuando cruzo la frontera de los 70? ¿Qué se modifica? ¿Qué se reorganiza por dentro? Porque nadie me explicó antes lo que sentiría a esta edad. La realidad es que, en esta etapa, empiezan a volverse más evidentes transformaciones que llevan años ocurriendo de forma silenciosa. Uno de los cambios más conocidos es la disminución progresiva del volumen cerebral. No se trata de un colapso repentino, sino de una reducción gradual que comienza mucho antes de que podamos percibirla y que se vuelve más marcada con el paso de los años. Es útil imaginar el cerebro como una gran ciudad. Durante décadas estuvo lleno de rutas rápidas, calles amplias y sistemas de comunicación vibrantes. Con el tiempo, algunos caminos se vuelven más estrechos, ciertas conexiones requieren más esfuerzo para completarse, y las estructuras que antes parecían inagotables empiezan a mostrar un desgaste natural. La ciudad sigue funcionando, pero el tránsito se vuelve más lento. Aún así, sigue siendo una ciudad llena de recursos. Dentro de esta metáfora, la sustancia blanca podría compararse con las avenidas principales que conectan los barrios. Está compuesta por fibras nerviosas que llevan mensajes de un lugar a otro con la ayuda de una capa especializada llamada mielina. Esta capa, que actúa como aislante, permite que las señales eléctricas avancen con rapidez y precisión. Con la edad, la mielina se deteriora de forma gradual, haciendo que estas señales se enlentezcan, como si las avenidas principales comenzaran a tener tramos más angostos o zonas donde el tráfico ya no fluye igual. Este cambio se experimenta en el día a día cuando una idea tarda más en organizarse o cuando seguir una conversación rápida parece un pequeño desafío. Y aquí surge algo que muchos viven. No es que el pensamiento desaparezca, es que se vuelve más pausado. Esa pausa no debe interpretarse como pérdida de capacidad. El cerebro continúa siendo capaz, pero ahora utiliza un ritmo distinto, uno más cuidadoso, más reflexivo. Imagínalo como alguien que ya no camina deprisa porque aprendió que un paso lento permite observar detalles que antes pasaban desapercibidos. Otra región clave que cambia con el paso del tiempo es el hipocampo, responsable de registrar nuevas memorias. Si lo imaginamos como un gran archivo personal, podríamos decir que este archivista, con los años, comienza a clasificar la información con mayor selectividad. Ya no registra todo con la misma rapidez, pero aún mantiene la capacidad de guardar recuerdos valiosos. A veces conserva con nitidez experiencias vividas hace décadas, mientras que datos recientes, como un nombre nuevo o el lugar donde dejamos un objeto, pueden desvanecerse antes de quedar firmemente guardados. Esto sucede porque los mecanismos que estabilizan los recuerdos recientes se vuelven menos eficientes, no porque la memoria desaparezca. Durante años se creyó que las personas adultas no generaban nuevas neuronas, pero las investigaciones demostraron que el hipocampo conserva esa capacidad, aunque de forma más sutil. La neurogénesis existe, pero ya no ocurre con la misma intensidad. Aún así, lo más importante no es la cantidad de neuronas nuevas,
sino la calidad de las conexiones entre las que ya están presentes. Esas conexiones, llamadas sinapsis, siguen fortaleciéndose toda la vida gracias a la curiosidad, el aprendizaje, la socialización, los hobbies, la creatividad, e incluso gracias a las emociones agradables. Cada vez que aprendes algo, aunque sea pequeño, construyes un nuevo puente dentro de tu cerebro. El equilibrio de ciertos mensajeros químicos también cambia. Moléculas como la dopamina, la serotonina o la acetilcolina, que permiten que las neuronas se comuniquen de forma fluida, empiezan a producirse en cantidades menores. Esto se nota a nivel emocional, motivacional y cognitivo. Una menor disponibilidad de dopamina puede hacer que iniciar actividades nuevas requiera un poco más de empuje interior, mientras que una menor producción de acetilcolina influye en la claridad mental y en la capacidad de mantener la atención. No se trata de un problema, sino de una adaptación biológica que pide apoyo mediante hábitos saludables, descanso adecuado, interacción social y estimulación mental amable. La plasticidad cerebral, esa capacidad increíble del cerebro para reorganizarse, continúa presente a los 70. Pero en esta etapa funciona como un proceso más cuidadoso. A los 20 años, aprender algo nuevo es como escribir sobre arcilla fresca. Cualquier experiencia deja una marca profunda. A los 70, la arcilla ya no es tan blanda, pero aún puede moldearse con la herramienta adecuada. Lo que cambia es el tiempo y la repetición necesaria. Aprender un idioma, adaptarse a una tecnología o iniciar una nueva afición requiere más constancia, pero el cerebro sigue respondiendo. De hecho, cuando algo nos interesa de verdad, cuando nos emociona, nos divierte o nos conecta con otras personas, el aprendizaje se acelera y las conexiones se fortalecen. Sin embargo, muchas personas llegan a esta etapa cargando creencias limitantes. Ya no puedo, es tarde para aprender, mi mente no sirve para eso. Pero estas ideas frenan el desarrollo mucho más que cualquier cambio biológico. El cerebro responde a las expectativas. Si crees que aún puedes expandir tus capacidades, el cerebro se organiza para intentarlo. La flexibilidad no desaparece, solo se transforma. El sueño también atraviesa ajustes. El reloj interno, conocido como ritmo circadiano, pierde estabilidad. La producción de melatonina disminuye y las fases de descanso profundo se vuelven más cortas. Esto puede provocar despertares nocturnos, dificultad para conciliar el sueño o una sensación de descanso incompleto. Y como el sueño es clave para la memoria, la regulación emocional y la claridad mental, cualquier cambio en su calidad se refleja durante el día. Por eso, cultivar rutinas de descanso, cuidar la exposición a la luz natural, evitar estímulos fuertes por la noche y respetar horarios estables se vuelve fundamental para proteger el bienestar del cerebro. Otro cambio evidente es la velocidad para procesar información. No es incapacidad, es ritmo. Las señales nerviosas viajan más despacio, por lo que leer textos complejos, resolver cálculos o seguir conversaciones dinámicas puede requerir un poco más de energía. Aún así, la experiencia acumulada compensa esta lentitud. Lo que antes se resolvía con rapidez, ahora se comprende con profundidad. Una mente madura puede detectar matices, patrones y conexiones que una mente joven aún no reconoce. La capacidad de dividir la atención también disminuye. Multitarea, cambios rápidos entre actividades y retener varias informaciones al mismo tiempo se vuelven más difíciles. Sin embargo, esto no debe verse como un defecto. Concentrarse en una cosa a la vez permite un nivel de presencia que, a menudo, resulta más eficaz y más sereno. Lo único que el cerebro necesita en esta etapa es apoyo, entornos organizados, menos interrupciones, recordatorios visuales, rutinas claras. La mente madura no necesita exigencia, necesita acompañamiento. Y entender todo esto no es alarmarse, sino cultivar una nueva relación con uno mismo, más amable, más inteligente y más ajustada a la etapa vital que se está viviendo. A medida que avanzamos en la vida, algo muy interesante ocurre en el ámbito emocional. Muchas personas descubren que sus sentimientos se vuelven más equilibrados, como si dentro de ellas se hubiera instalado una especie de quietud consciente. No es frialdad, ni apatía, sino una forma más madura de reaccionar ante lo que sucede. Esta estabilidad surge porque la amígdala, esa estructura que en la juventud suele encenderse con facilidad ante estímulos intensos, reduce su sensibilidad con el paso del tiempo.
El órgano encargado de encender alarmas internas ya no responde con la misma potencia. Paralelamente, la zona del cerebro que actúa como reguladora de estas emociones, el córtex prefrontal, continúa operando como un filtro que organiza, modera y da perspectiva. Gracias a este equilibrio, muchas personas sienten que ya no se dejan arrastrar por impulsos repentinos y pueden observar lo que sienten desde un ángulo más compasivo, más lúcido, más sereno. Pero este nuevo paisaje emocional también tiene matices particulares. Al mismo tiempo que desaparecen esos altibajos fuertes, también puede disminuir la sensación de placer muy intenso o de entusiasmo desbordante. Los picos emocionales se suavizan y la vida afectiva adopta un tono más parejo, más tranquilo, aunque en ocasiones un poco uniforme. Este cambio está fuertemente relacionado con la disminución natural de la dopamina y con la adaptación de los circuitos cerebrales que gestionan la recompensa y la motivación. No se trata necesariamente de tristeza ni debe confundirse con una condición emocional negativa. Es, más bien, una transformación del color emocional con el que el cerebro interpreta el mundo. El lenguaje, por su parte, también experimenta cambios sutiles. Los conocimientos acumulados durante décadas, el vocabulario, la comprensión profunda de palabras, la facilidad para interpretar ideas abstractas, se mantienen sorprendentemente robustos. La experiencia cultural, las conversaciones, la lectura habitual y el pensamiento crítico han dejado raíces profundas. Sin embargo, algo muy común es sentir que ciertas palabras tardan más en aparecer, sobre todo los nombres propios o términos muy específicos. Es esa sensación clásica de tener la palabra en la punta de la lengua. Sabes lo que quieres expresar, visualizas el concepto, pero el término exacto parece escondido. Y aunque puede resultar frustrante, no es señal de enfermedad. Es solo que el acceso a esos archivos mentales se vuelve un poco más lento. Muchas veces la palabra llega minutos después, cuando ya no la necesitas, o te obliga a describir la idea de manera más creativa. Esta búsqueda también abre caminos interesantes, obliga al cerebro a encontrar rodeos lingüísticos y puede enriquecer la expresión verbal. Los sentidos también se transforman y esto influye directamente en la forma en que el cerebro procesa la realidad. La visión se vuelve menos precisa y la audición pierde sensibilidad, especialmente ante sonidos agudos. No se trata únicamente de ojos o oídos que se desgastan. Es también el cerebro lidiando con información menos clara, más fragmentada, con señales que requieren un esfuerzo mayor para ser descifradas. Esto puede dificultar reconocer rostros, seguir conversaciones en ambientes con ruido o leer textos demasiado pequeños. Y aunque estos cambios pueden afectar la interacción social o la confianza en ambientes desconocidos, también sirven como recordatorio de la importancia de proporcionar al cerebro estímulos más nítidos, buena iluminación, ambientes tranquilos, conversaciones pausadas y un ritmo adecuado. Otro proceso silencioso, pero fundamental, ocurre en la barrera hematoencefálica, la estructura que separa el cerebro del resto del cuerpo para mantenerlo protegido. Con la edad, esta barrera se vuelve un poco más permeable y permite el paso de sustancias que antes bloqueaba. Esa ligera apertura aumenta la vulnerabilidad del cerebro a procesos inflamatorios. La llamada inflamación sistémica de bajo grado, que aparece en todo el cuerpo con el envejecimiento, también toca el tejido nervioso. Moléculas inflamatorias, como las citocinas, pueden interferir en la comunicación neuronal, disminuir la plasticidad y afectar la energía mental. No es algo que se sienta como un dolor directo. Es más bien una especie de neblina mental, un cansancio cognitivo sutil que hace todo un poco más lento. Por eso, cuidar la salud física, alimentación equilibrada, movimiento diario, descanso profundo, se vuelve una herramienta de protección cerebral. Las funciones ejecutivas, es decir, las habilidades que permiten planificar, organizar, iniciar y terminar actividades, también enfrentan desafíos. El córtex prefrontal, que coordina estas tareas, es una de las regiones que más cambia con los años. Por eso puede costar más comenzar un proyecto, mantener la concentración o completar una tarea sin distraerse. No es falta de interés ni descuido. Es una adaptación real del cerebro. Pero existen estrategias muy efectivas. Convertir tareas grandes en pasos pequeños, apoyarse en reglas visuales y recordatorios, usar rutinas que reduzcan decisiones innecesarias y crear ambientes ordenados que ayuden a enfocar la mente.
El cerebro a los 70 sigue siendo capaz de muchas cosas, pero necesita estructura y comprensión. También se reduce la memoria de trabajo, esa capacidad que permite sostener información temporalmente para usarla en el momento. Es como si el escritorio mental tuviera menos espacio. Ya no se pueden manejar tantas ideas al mismo tiempo, lo que afecta cálculos mentales, instrucciones con varios pasos o conversaciones complejas. Sin embargo, la memoria a largo plazo, especialmente la vinculada a emociones profundas, permanece extraordinariamente sólida. Puede que olvides detalles recientes, pero recuerdas con precisión momentos cargados de significado. El olor de la casa familiar, la emoción de un logro importante, el sonido del mar la primera vez que lo viste. El cerebro conserva con más fuerza lo que marcó tu vida, lo que tuvo peso emocional, lo que dejó huellas internas. El sistema de motivación también cambia. La curiosidad espontánea, la energía para explorar novedades o el ímpetu para probar cosas nuevas pueden disminuir. El cerebro tiende a preferir rutinas conocidas, ambientes familiares y la comodidad de lo estable. Esto no es necesariamente negativo, puede ser una forma inteligente de economizar energía. Pero si se deja avanzar demasiado, puede limitar experiencias nuevas. El desafío es encontrar un punto medio, mantener una vida tranquila sin apagar la chispa de descubrir, de aprender, de explorar dentro de un rango que se sienta seguro. En cuanto al control de impulsos, las variaciones son amplias. Algunas personas sienten una mayor libertad para decir lo que piensan, como si hubieran dejado atrás convenciones sociales que antes pesaban más. En otros casos, la experiencia acumulada fortalece la prudencia y el autocontrol. No existe una única forma de envejecer. Cada cerebro envejece reflejando su historia, sus hábitos, su personalidad y los caminos que recorrió a lo largo de la vida. El riesgo de enfermedades neurodegenerativas aumenta con la edad, pero es esencial diferenciar envejecimiento normal de enfermedad. Los olvidos cotidianos, la lentitud al procesar ideas o la dificultad para encontrar palabras no son señal de un trastorno grave. Son parte del proceso natural. Una condición neurodegenerativa implica alteraciones profundas en la autonomía y en la identidad, y está muy lejos de lo que ocurre en un envejecimiento típico. Por eso, es clave no alimentar miedos innecesarios, no reconocer objetos cotidianos o confundir a un ser querido no es parte del envejecimiento normal, pero olvidar un nombre o perder las llaves sí lo es. La idea de reserva cognitiva ayuda a explicar por qué algunas personas llegan a los 70 con un cerebro notablemente fuerte. Todo lo que aprendiste, todos los libros que leíste, cada conversación estimulante, cada idioma nuevo, cada desafío mental funcionó como un depósito de protección. Una persona que ejercitó su mente durante décadas puede tener el mismo desgaste biológico que otra, pero manifestará menos dificultades. La buena noticia es que la reserva cognitiva puede seguir construyéndose a cualquier edad. Aprender algo nuevo a los 70 sigue siendo una inversión real para el cerebro. La actividad física también desempeña un rol decisivo. El movimiento regular no solo fortalece el cuerpo, beneficia profundamente al cerebro. Cuando te ejercitas, aumenta el flujo sanguíneo y los músculos liberan sustancias que viajan hasta el sistema nervioso, ayudando a la renovación neuronal, reforzando conexiones y estimulando moléculas esenciales para mantener la plasticidad. Incluso si no tuviste una vida activa antes, comenzar ahora sigue siendo útil. Caminar, nadar, bailar o cualquier actividad que acelere un poco el corazón ya es suficiente para generar cambios positivos. La forma en que nos alimentamos también ejerce un impacto enorme sobre el funcionamiento del cerebro. Cuando la dieta está compuesta por alimentos ricos en antioxidantes naturales, grasas saludables como los omega 3 y una variedad generosa de vegetales y frutas frescas, el sistema nervioso recibe protección contra procesos que lo desgastan con el paso del tiempo. El cerebro, aunque muchas veces lo olvidemos, es el órgano que más energía consume en todo el organismo. Utiliza cerca de 1/5 parte de la glucosa disponible en la sangre, y la calidad de ese combustible determina su rendimiento. Cuando predominan azúcares muy refinados, grasas de baja calidad o productos demasiado industrializados, el cuerpo reacciona con procesos que generan inflamación y dificultan el trabajo de las mitocondrias, pequeñas estructuras encargadas de producir energía para cada neurona. A los 70 años, esa sensibilidad aumenta,
y cada decisión alimentaria puede representar un apoyo o un obstáculo para la mente. No se trata de imponer restricciones duras, sino de tomar decisiones más conscientes, escogiendo aquello que verdaderamente contribuye a mantener claridad, estabilidad y bienestar. La relación con otras personas también se convierte en un pilar fundamental para preservar las funciones mentales. La falta de interacciones significativas, el aislamiento prolongado y la sensación de desconexión generan un desgaste silencioso en las redes neuronales. Esto ocurre porque el cerebro está diseñado para participar, para dialogar, para interpretar gestos y emociones. Una conversación sencilla, una comida compartida o una risa con alguien activan regiones profundas relacionadas con el aprendizaje, la memoria y la regulación emocional. Cuando las conexiones sociales se reducen, el cerebro recibe menos estímulos, menos desafíos y menos oportunidades para mantenerse activo. Y en esta etapa de la vida, es común que los círculos sociales cambien. Amigos que se van, familias que se transforman, rutinas que ya no existen. Por eso, cuidar de los vínculos, crear nuevos espacios de convivencia y buscar interacciones incluso en días de poca motivación puede ser tan beneficioso como una buena alimentación o una caminata diaria. El descanso nocturno también es decisivo para mantener el cerebro funcionando de forma equilibrada. Con los años, el patrón de sueño se modifica, el sueño profundo puede volverse más escaso y los despertares nocturnos más frecuentes. Sin embargo, durante las fases más profundas de sueño, ocurre un proceso esencial. Una especie de sistema de limpieza natural elimina residuos que se acumulan durante la vigilia. Entre esos residuos se encuentran proteínas que, si no se eliminan adecuadamente, pueden afectar la salud cerebral a largo plazo. Cuando las noches son superficiales o interrumpidas, este mecanismo no trabaja con su máxima eficiencia, permitiendo que se acumulen elementos que dificultan la claridad mental. Ajustar horarios, crear rituales relajantes antes de dormir, cuidar de la salud emocional e incluso buscar orientación profesional cuando sea necesario pueden devolverle al cuerpo la capacidad de descansar con profundidad. El propósito personal, esa sensación íntima de que nuestra vida tiene un significado y una dirección, también actúa como un factor protector del cerebro. Investigaciones muestran que las personas que sienten que aún tienen algo valioso que aportar mantienen más activos los circuitos relacionados con la motivación y el bienestar. A los 70, muchos roles cambian. El trabajo puede haber terminado, los hijos ya no necesitan tanta atención, y algunas rutinas desaparecen. Esa transición puede generar vacío, pero también puede abrir espacio para descubrir nuevas motivaciones. Cuidar plantas, escribir recuerdos, aprender una habilidad o participar en proyectos comunitarios pueden convertirse en fuentes de sentido que fortalecen la mente y mantienen vivo el interés por la vida. A esta edad también es común enfrentarse a pérdidas. Se pierden capacidades que antes parecían naturales, se pierden personas queridas, se pierde una parte del mundo tal como se conocía. Cada pérdida requiere un proceso interno de reorganización. Algunas personas logran integrar estas experiencias con resiliencia, otras sienten que quedan atrapadas en emociones difíciles durante más tiempo. Y esto, inevitablemente, afecta al cerebro. Estados emocionales prolongados pueden influir en regiones relacionadas con la memoria, la concentración y la planificación. Por eso, cuidar la salud emocional, a través de apoyo profesional, prácticas contemplativas, compañía de personas significativas o actividades que generen calma, es un acto de protección del sistema nervioso. Existe también una dimensión más introspectiva en esta etapa de la vida. No hablo necesariamente de religiones, sino de una mirada más profunda hacia el paso del tiempo, hacia la impermanencia, hacia la comprensión de que la vida es un proceso continuo de transformación. La práctica de la atención plena, por ejemplo, mostró en numerosos estudios que fortalece áreas del cerebro vinculadas a la atención, a la regulación emocional y a la capacidad de observar con claridad lo que sucede por dentro. No es una solución mágica, sino un entrenamiento que moldea el cerebro con la repetición, creando estabilidad interna incluso en momentos de incertidumbre. Hoy se conoce el concepto de envejecimiento positivo, que no significa ausencia de cambios, sino la capacidad de adaptarse y mantenerse involucrado en la propia vida. El cerebro conserva su capacidad de reorganizarse, de aprender y de compensar limitaciones, pero necesita estímulos adecuados,
desafíos realistas y un entorno que favorezca la autonomía. Cuando una sociedad valora la experiencia acumulada, crea espacios de participación y permite que las personas mayores sigan presentes en sus comunidades, está favoreciendo la salud cerebral de todos. Aceptar que el cerebro cambia con la edad no significa rendirse ni negar la propia vitalidad. Es comprender que ya no se necesita la rapidez de antes para vivir bien. Es reconocer que la memoria se vuelve más selectiva, que la atención pide más calma, que las emociones se sienten de forma más estable. Compararte con quien fuiste décadas atrás solo trae frustración. Compararte con quien eres hoy y preguntarte cómo puedes cuidarte mejor abre nuevas posibilidades. El cerebro que tienes ahora es el resultado de una historia completa, de aprendizajes, de desafíos superados, de vínculos creados y de experiencias que dejaron huella. Este cerebro aún tiene capacidad, aún puede aprender, aún puede emocionarse, aún puede disfrutar. Solo necesita un poco más de tiempo, de atención y de cuidado. Y dentro de todo este proceso, existe una belleza profunda. La lentitud se convierte en profundidad, la serenidad en claridad, la memoria selectiva en sabiduría. El cerebro a los 70 no es un cerebro deteriorado, es un cerebro transformado, que sigue permitiendo sentir, pensar, recordar, crear y amar. Honrarlo es honrar la vida misma. Cuidarlo es un gesto de gratitud hacia todo lo que te permitió vivir hasta este momento. Y cada respiración, cada pensamiento, cada recuerdo, incluso aquellos que parecen incompletos, sigue siendo un testimonio del maravilloso trabajo de la biología y de la conciencia.